Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a este panel de discusión. Como sabrán, recientemente la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles renovó el liderazgo y hoy tenemos el placer y el orgullo de presentar a parte de esta nueva mesa directiva, quien participa de esta conferencia, panel, que tiene el objetivo de descifrar el entorno para la inversión en crecimiento. Si bien hay 4 factores que hay que reconocer son de reto, el primero es que estamos entrando a un proceso de recesión y una inflación importante que, salido del COVID, hoy con la guerra de Ucrania y Rusia está afectando las cadenas de suministro y con ello afectando de manera importante los mercados financieros y los mercados de manufactura. También la oportunidad del Tratado de Libre Comercio, que hoy tendríamos que estar cumpliendo un 75% de contenido local, y además el reto que existe de la industria para poder sacar ventaja de la localización de nuevas capacidades productivas. El nearshoring, que se denomina a poner la manufactura cerca de casa, particularmente para Estados Unidos, pues viene a ser clave para México de aprovechar las oportunidades. Y finalmente, estas empresas que estamos establecidas en México, que somos pequeñas y medianas y que estamos en este debate, ¿es momento de invertir o no? Tengo el orgullo de presentar a Juan Benavente, licenciado en Comercio Exterior. Si te presentas brevemente, Juan, por favor. Gracias, Lalo. Yo soy Juan Benavente, soy licenciado en Comercio Internacional y tengo una maestría en Proyectos de Administración. Actualmente estoy como presidente de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles por 3 años y también funjo como director en Gooseberry Industrial Intelligence. Es una empresa que se encarga en la fabricación de moldes de casting y die casting, localizada cerca de Monterrey, en Saltillo, capital del mundo, Coahuila. Y a sus órdenes. Muchas gracias, Juan. Mi querido amigo Sergio Calderón, además de ser un gran colaborador y líder de empresa, licenciado en Administración de Empresas del Estado de México. Hola, Eduardo, muchas gracias. Sí, me presento. Yo estudié Administración de Empresas y tengo igual una maestría en Administración. Y a mí me toca se escucha un poco viciado. A ver. Bueno. Yo dirijo justamente una empresa, Muchmeyer Calderón, una empresa ya de 52 años dedicada a lo que es la inyección de plásticos, maquila inyección de plásticos, fabricación de moldes y maquinados CNC. Entonces, atendemos varias industrias: telecom, industria eléctrica, industria médica, automotriz, y actualmente estoy dentro de la mesa directiva con Juan en la AMMT. Muchas gracias. Gracias, mi querido Sergio. Y finalmente presentamos a nuestro último panelista, al ingeniero Marco Bueno, ingeniero en electromecánico y con maestría en Administración de Manufactura. Si te presentas, por favor, Marco. Gracias a todos. Marco Bueno, actualmente soy director general de Novus Precision y también comenzamos otro proyecto con una empresa de formación empresarial llamada Cognex. Llevo ya más de 20 años en esto de la manufactura. Viví algunos años en Japón, algunos años en Estados Unidos, y pues bienvenidos a todos y muchas gracias. Muy bien, pues vamos a dar rápido inicio a este panel con la primera pregunta. En el entorno que hablamos de estos factores respecto a lo económico, a lo geopolítico que hoy
representa un reto y las oportunidades que tiene el Tratado de Libre Comercio, además de los retos propios de cada empresa, la pregunta que tenemos ¿es un buen momento para invertir y por qué si es el caso? Entonces empezamos con Juan, por favor, 3 minutos. Yo considero que, tomando en consideración el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Canadá y Estados Unidos, es un buen momento para invertir. Claro que hay riesgos, considerando que estamos entrando en una recesión, pero el Tratado de Libre Comercio nos tiene que ver como país y como empresas mexicanas que tengamos una inversión y podamos aprovechar las oportunidades que se están generando. Como mencionó ahorita Eduardo, tenemos que estar ya cumpliendo con una fabricación regional que pide el Tratado de Libre Comercio para poder surtir a Estados Unidos y a Canadá. Aparte que si consideramos que la industria metalmecánica es una industria que genera mucho valor agregado en los productos, nos trae como país, como empresarios y como empresas, el desarrollo, las virtudes y la capacidad que se requiere para poder surtir este tipo de productos de complejidad, que hablándose de moldes, que hay de mucho tipo de complejidad en los mismos, pero aunque sí estamos presentando retos actuales por lo que se presenta en tasas de interés, en recesión, es una oportunidad que tenemos que tomar como empresarios y arriesgarnos a poder surtir y a poder ofertar y cumplir con la demanda que se está generando a nivel nacional. Bueno, yo creo que depende de cada empresa, ¿no? Y cada estrategia. Voy a contarles un poquito mi caso. Yo creo que nosotros optamos por buscar sí invertir para aumentar nuestra cartera de clientes, para aumentar a lo mejor en ese mismo producto, en ese mismo nicho que estamos atacando, buscar una mayor cartera de clientes. Y es que, y clientes de diferentes industrias. O sea, ofreces, por ejemplo, una tapa, pero buscas que esa tapa te la compre la industria médica, industria química, industria alimentaria. Viene una recesión, lo sabemos por el tema, ¿qué pasó en el tema de COVID? Hubo muchas industrias que se frenaron, muchos clientes separaron completamente sus inversiones, pararon completamente la demanda de sus productos, pero también hubo otros que crecieron. ¿Qué se diga de los que se dedican a todo el tema de logística? Crecieron bastante. El tema de industria médica. En ese momento se volvió necesario el tema de la industria médica para todo el tema de COVID. En mi caso particular, nosotros teníamos un cliente que tenía el 70% de nuestra facturación. Entonces, desde hace 5 años yo traía el tema de esto es peligroso y empezamos a invertir para buscar el dedicarnos a la fabricación de moldes de inyección. Y uno de los industrias que buscábamos era el tema médico, sin saber el tema, la verdad, de que venía el COVID. Curiosamente, este cliente lo veníamos buscando y buscando, lo conocimos en una expo y lo buscábamos, le cotizábamos el molde, nos bateaba, le cotizábamos otra vez y le damos seguimiento. Llegó el tema de COVID y este cliente que normalmente traía las partes de sus dispositivos médicos, las traía de China, en ese momento, justamente, recordemos cómo era el problema que tenía China cuando inició el COVID. No podía entrar a Estados Unidos, el tema del envío de partes era bastante complejo y necesitaba la rapidez de crear dispositivos médicos porque la demanda lo solicitaba. En ese momento llegó a mi oficina y me dijo, Sergio, necesito que te avientes 3 moldes, los pagó de contado y dijo, arráncate. Cuando a mí me tardé casi 1 año y medio en venderle uno. Entonces, voy a este punto, es bueno invertir porque va a haber clientes que van a caer, pero también va a haber clientes que esos clientes debemos de tener los que vayan a subir para que compensen la parte que se pueda perder. Marcos, si nos Sí, asistes. yo de acuerdísimo, depende mucho en qué, pero también veo una parte que es el cómo. Y el cómo, yo creo que como mexicanos hemos desperdiciado una manera de invertir. Como dicen los indios, ¿no? Quieres llegar rápido, ve solo, pero quieres llegar lejos, ve acompañado.
la rapidez con la que se está viniendo esta ola de nuevos negocios que existe, yo creo que una manera de invertir sin ponernos en el filo de la navaja tiene que ver también con nuestra apertura a fusionarnos, a lanzarnos, a los joint ventures. En México no estamos muy abiertos a eso y es una manera de invertir. Hoy en día, por ejemplo, vemos que llega una empresa enorme que necesita, no sé, 40 inyectoras. Y hay 3 proveedores, cada uno de ellos tiene 25, 30 inyectores, cada uno peleando por el negocio y viendo, mordiéndose las uñas, cómo van a comprar esas otras 15 prensas. Y en algunos casos, al comprarlas se pone un riesgo financiero enorme, más ahorita que las tasas de interés están subiendo. Lo que yo creo, con la rapidez, lo vertiginoso que está haciendo este movimiento, es que sí tenemos que aperturarnos como cultura empresarial a voltear otras maneras de lograr el objetivo, ¿no? Y es un riesgo, es una inversión, pero siento que ese dicho de para llegar lejos hay que ir acompañados, es muy importante y tiene que romper algunos paradigmas de nosotros como empresarios para empezar a confiar en esos esquemas, claro, con toda la certidumbre legal, con toda la formalidad que requiere, pero no pensar siempre linealmente en que si quiero una máquina tengo que sacar mi dinero, invertir en 15 inyectoras porque pierdo el negocio de mi vida. A lo mejor es, oye vecino, pues tú tienes 20, yo 25, pues vamos juntos en este negocio, hacemos un joint venture y logramos algo que por separado, de inicio, nos puede poner en una situación financiera interesante. Les digo, porque estamos combinando ya tasas de interés incrementales, están esperando 75 puntos base de incremento a la tasa en México. Vamos a llegar a niveles en donde, pues, el rendimiento y los costos de financiarnos van a empezar a ser interesantes. Entonces yo veo que sí es un buen momento, no tiene que ser una sola manera, pero hay que hacerlo, ¿no? A veces hasta una idea es parte de una inversión en un negocio que va a crecer y va a ser muy bueno. Se me quedé como el mute a veces del Zoom, ¿no? Que te empiezas a hablar y está apagado el micrófono. Gracias, pues muy interesante la perspectiva de cada uno. Y bueno, pues la siguiente pregunta es cómo reentendemos, cómo comprendemos la situación actual, el entorno actual, pero particularmente la pregunta sería, ¿qué paradigmas hemos cambiado y cuáles deberíamos de cambiar en este sentido? Si invertimos o no, ¿qué paradigmas han cambiado y cuáles deberíamos de cambiar? Juan, por favor. Pues esa es una pregunta compleja porque hemos vivido muchos cambios desde el COVID para acá. Hemos sufrido muchos cambios como empresa y de paradigmas de estar acostumbrados a estar vendiendo solamente en tu región a los 3 kilómetros a la redonda, donde solamente te estabas soportando en 2, 3 empresas que tenías ahí, a tener juntas presenciales para poder vender un proyecto completo, un mantenimiento, etcétera. Ahorita a la fecha estar, pues casi el 90% de tus juntas ya son vía electrónica, ya puedes tener una junta con empresas en Estados Unidos, en China, sin necesidad de viajar. Por ejemplo, la semana pasada nos comentaba Marco en una comida de negocios de una forma en que las empresas se están reinventando para dar mantenimientos a las máquinas es mediante el uso de tecnología virtual, ¿cómo se llamaba? El HoloLens, en donde una empresa que en Canadá que te vendió, no sé, una máquina y te está fallando la máquina, solamente por utilizar la plataforma Teams, tú puedes tener al técnico remotamente apoyándote en que tú puedas solucionar la falla o el problema de tu maquinaria sin necesidad de tener que pagarle viáticos o vuelos, etcétera, al técnico y esperar 2, 3 días a que se presenten tus instalaciones. Entonces, todo este cambio, el COVID, la pandemia, lo que ha generado es que reinventemos la forma en que estamos operando, en que estamos haciendo negocios y de igual forma en que estamos invirtiendo, porque inviertes, pero ya piensas en un futuro, en algo más amplio, ya estás pensando no solamente en vender a tu nivel de cuadras, sino ya estás pensando a vender a nivel nacional, a nivel de Estados Unidos y mundial. Entonces, muchos cambios han generado y se seguirán generando con esta tecnología, la industria 4.0, todo lo que se viene. Y en fin, es un beneficio para nosotros como empresas, como empresarios, en que puedes tener información real al momento sin necesidad de tener que estar bajando a piso y ver la información en números, en papeles, lo que va a generar no solo mejores tomas de decisiones, mejor forma de operar y lo mejor es que también puedes tener capacitación
al momento con tus personas en el entorno productivo. Juan, totalmente de acuerdo contigo. Tenía aquí yo los puntos y los tocaste todos. Paso. Bueno, un poco ampliando lo que mencionas yo veo 4 puntos. Uno, el tema de las ventas, justamente. Antes vendíamos yendo con el cliente a comer, yendo a su planta, estando ahí, tal. Hoy por hoy, yo ya he vendido varios proyectos y no conozco a mi cliente. Físicamente no lo conozco. Y finalmente me compra y me recompra y sigue. Entonces, el tema generacional que el COVID lo vino a acelerar 10 años, fue impresionante. O sea, yo me peleo con mi papá y me dice, Sergio, es que cómo no, o sea, no estás haciendo tu chamba, no estás yendo con los clientes. Y yo, papá, si vieras, ya atendía 10 clientes hoy, desde la computadora, teléfono. No es necesario ya como antes el estar en la planta del cliente todo el tiempo. Otro punto, la tecnología 4.0. Visitamos unas empresas donde tienen el tema de los reportes, tienen todas las CNC en red y les dice perfectamente por mes cuánto tiempo estuvo la máquina en setup, cuánto tiempo estuvo el usillo trabajando, cuánto tiempo estuvo la máquina parada, y entonces empiezas a evaluar a tu gente. Y dices, ¿sabes qué? Si el setup tardó demasiado, pues vas con el tema de tu programador, oye, te estás tardando mucho. Oye, el tema del tiempo usillo de la máquina, ¿sabes qué? Los programas a lo mejor están tardando mucho, hay que invertir para mejorar esos ciclos. Otro punto, nos enseñaban en la escuela la economía a escala, ¿no? El producir donde sale más barato y que las empresas produzcan a lo mejor en tal país y que hagan solo ese producto en ese país y surtan a todo el mundo. Eso yo creo que ya se acabó. Tema de la localidad, nos enseñó a que tengas a tus proveedores estratégicos cerca de ti para tener una mayor capacidad de reacción. El mundo de los negocios se ha vuelto muy rápido y dinámico y ya no puedes responder en 4 o 8 semanas, tienes que responder inmediato. Entonces, esas economías de escala ya yo siento que ya va siendo cosa del pasado y tienes que tener a tus proveedores estratégicos cerca de ti. Y la última que veo, la cuarta, es tener todo tu cartera de clientes o todo tu nicho dedicado a una sola industria es muy peligroso, muy peligroso, muy riesgoso. Puede haber este tipo de afectaciones como lo fue el COVID, puede haber un tema de recesión, puede haber un tema donde la industria esa industria se frena. Entonces, busquemos invertir en crear atender esas nuevas industrias, en donde si, por ejemplo, una industria baja, tengas la otra que compense. Sergio. Sigue, Marco, por favor. Bueno, yo mira, esta pregunta a lo mejor nos la hicimos hace 25 años cuando empezamos a ver los negocios migrar a China. Y en aquel momento el paradigma que cambiaba era, híjole, está baratísimo, están 30% más baratos y ¿cómo vamos a competir? Hoy eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que China, que antes competía con México, con Vietnam, hoy compite con Alemania y compite con Estados Unidos. Es decir, antes aceptaban el precio bajo y decían, bueno, si me puedes dar poquita mejor calidad, tienes el negocio. Hoy vamos a pelear con precios en el paradigma chino que han sido muy efectivos y no por las razones que creemos, nada más tomamos en cuenta que la labor directa en China es 30% más cara que en México. Hoy en día, entonces no tiene que ver con la labor directa y esas ideas de que los tienen amarrados en que no. Lo que pasa es que ellos aprendieron la ciencia del costeo, aprendieron a dar calidad y hoy nuestro mercado, el que se está viniendo aquí cerquita, espera precio y mejor calidad. Lo que hablamos de la localización, o sea, esperan expectativas globales con la ventaja de ser local. Entonces el primer paradigma es, olvídense que somos competidores de China, eso desde hace años que se acabó. Competimos con Vietnam, con Laos, con Tailandia, con Indonesia. Y este paradigma del costeo tiene mucho que ver con una herencia de 1980 por ahí. Y yo les reto que la mayoría de ustedes siguen haciendo súmale el material, súmale el costo de proceso y lo que dé, aumentale el 40.
la materia prima, si yo maquino, el acero que voy a maquinar es el medio por el cual entrego el valor. O sea, lo que yo vendo son las horas de CNC, la hora de la prensa, no le vendo el plástico, pero nosotros como mexicanos agarramos el acero y le cargamos el mismo margen de utilidad que el resto de los procesos. Terminamos siendo más caros que el más caro distribuidor de materia prima. Y eso nos está afectando, porque eso viene desde la maquila, cuando, bueno, pues la materia prima no pertenecía, yo cobro un porcentaje de la materia prima y vámonos. Hoy en día nosotros nos estamos dando el balazo en el pie y ese es el paradigma más importante. El otro que mencionaban, el sitio web, el marketing digital ya no es una ventaja competitiva, es la puerta de entrada a su empresa. O sea, así de básico, es la puerta, así de básico es. El no trabajar en la presencia digital los pone muy lejos del resto de los competidores que sí lo hacen. La presencia en redes ya no es opcional. Un sitio web medianamente funcional ya no es opcional, ¿sí? Y el tercer paradigma es, que lo voy a mencionar después, tenemos que hacer a la industria más interesante. ¿A quiénes? A los que se están graduando, a los que están estudiando, ¿sí? Porque la hemos hecho aburrida, la hemos estigmatizado como una industria sucia y en realidad es todo un tema de creatividad, de valor agregado que no hemos sabido vender nosotros hacia las nuevas generaciones. Creo que ahí tiene que haber un punto muy importante en el cambio de mentalidad para saber atraer a estas nuevas generaciones a este mundo que hoy nos necesita y que hay un montón de dinero esperando por ellos. Gracias, Marco. Y bueno, con todo esto, la pregunta sería, bueno, combinamos todo esto que dijeron, la situación actual y ahora cómo utilizamos ventajas locales para enfrentar esto, ¿no? Algo que hablabas tú ahorita, es soluciones locales para horizontes globales, ¿no? Si nos ayudas, Juan, primero, por favor. Sí, como mencionaban, antes, hace 10, 15 años, mucha de la decisión de manufactura se tomaba por costo. Ahora ya con el Tratado de Libre Comercio ya están las oportunidades como el nearshoring que se están tomando con costo, pero enfocado ya más a qué tan cerca te encuentras de donde se va a utilizar el componente. O sea, ya toma más la decisión de en dónde se va a manufacturar, obviamente considerando costo, pero también si te encuentras en el mismo uso horario, en donde quizá hay una bronca en Chicago, la puedes solucionar con 3 horas de diferencia y no tenga que esperarte 13 horas a que el chino despierte para que puedas solucionar el detalle. Entonces, como mencionaba ahorita Marco, era en la localización, era ver el entorno global, pero de una forma local. Entonces, como industria, tenemos que ver lo que ya mencionó de saber costear, saber cómo vender el producto de tal forma que afectes calidad, tengas precio, tengas todo lo que el cliente está requiriendo de ti. Obviamente, aunque tengamos la forma de costear, no vamos a dar los precios que está ofreciendo China porque sí están demasiado bajos y entras en temas de dumping y así, pero tenemos que ser como empresas eficientes y eficaces a la forma que estamos produciendo. Y por ejemplo, yo en mi caso personal, hace 7 años cuando cotizábamos un molde, sí le dedicábamos un 30% a veces adicional, en donde estábamos asumiendo el error propio de nuestra empresa, en el que ya considerabas que el operador le iba a regar con una pieza y sabías que te había costado un 30% más. Bueno, hoy en día ya no estamos haciendo eso, ya es, consideras las 10 horas y si la riegas, pues ya es a cuestión de nuestra empresa y no del cliente, porque ya esas 10 horas adicionales o ese 30% más que le estés cargando, ya te deja fuera de mercado. Y hoy en día estás perdiendo moldes por $1,000, $2,000 de diferencia que se van a China y pues la verdad no debería ser así. Entonces, cambiando de paradigma tenemos que cambiar nuestra mentalidad, cotizar lo que se debe hacer y enseñar a nuestra gente a que tenga que trabajar de una forma ordenada, con calidad y sobre todo eficiente. Bueno, yo creo que aquí juega algo muy padre que es el TEMEC, ¿no? México se vuelve bastante estratégico en este punto. O sea, está pasando el tema de China, la pelea que tiene contra Estados Unidos, no quieren producto de allá. México
esté en su momento para que se invierta en México, para que podamos suministrar ciertos productos que van muchas veces a Estados Unidos porque Estados Unidos los está dejando de consumir de China. Entonces, oye, México, es tu oportunidad. Entonces, y si bien muchas veces empresas americanas han crecido mucho en México, se han puesto localmente aquí y necesitan esos proveedores y esos proveedores de calidad. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo en que debemos de ser empresas donde le empecemos a cargar nuestros errores, nuestro costo, el que seamos los distribuidores más caros del acero o del plástico. Dejemos de hacer eso, ¿no? Busquemos esa eficiencia operativa, ese invertir en tener esa calidad de nuestro producto, y yo creo que ahí es donde podemos aprovechar esa oportunidad. Quítale el mute. Me tuvo miedo. No, bueno, la primera ventaja yo la veo, por ejemplo, ahí en la tercera fila, perdón Lorena, pero es poquito más para atrás. Ahí en el celular, todos ellos, este grupo que estamos viendo ahí son la principal ventaja yo ahorita que veo la local. Tenemos un bono demográfico bien interesante, que no muchos países lo tienen, con un nivel y un talento impresionante, y yo creo que el reto es aprovecharlos, porque todos ellos ahorita ya tecnológicamente son infalibles y tienen mucho conocimiento en cosas que hoy en día van a ser la nueva realidad del hacer negocios. Pienso que también el tema local, a nosotros nos hemos acostumbrado como país a trabajar con la máquina de 1994, ¿no? Y seguimos haciendo milagros que nos han enseñado a una utilización rara de nuestros equipos. Hoy en día hay un montón de marcas, pero les digo, ¿saben qué? El equipo nuevo por sí solo no es una ventaja. La ventaja está en nuestra capacidad, por ejemplo, de administrar proyectos. Ahí la industria automotriz, que históricamente para nosotros ya llevamos siendo, pues ya muchos años, 20 años, un exportador de automóviles, esa disciplina en la gestión de proyectos, el hablar el mismo idioma que en el cliente más grande del mundo, nos trae una ventaja potencialmente aprovechable, que hoy en día, por ejemplo, las industrias como tecnologías de la información, que el Scrum, que el Agile, todo eso, se están combinando, están formando nuevas disciplinas que de la tercera fila para allá conocen perfectamente, ¿sí? Entonces yo veo una ventaja importante, sí, en la demografía, en el bono demográfico, veo una ventaja importante el TIMEC, definitivamente, y también veo una ventaja importante porque somos un punto de conexión entre el norte y centro-sur de América, y no hemos terminado de entender nuestra realidad desde esa perspectiva. Siempre volteamos, estamos permanentemente viendo hacia el norte, cuando hay un mundo de mercado que se abre hacia la frontera sur, a partir de la frontera de Guatemala hasta Colombia, Perú, Ecuador, en donde tenemos un impacto importante, pero no lo hemos podido o sabido aprovechar. Yo les decía hace mucho en un panel, el beneficio del TIMEC o los riesgos del TIMEC no fue lo que se negoció, fue lo que no sucedió. Y lo que no sucedió es que se bajaron del barco. Hoy hay una turbulencia importante en la relación, y la pregunta que yo haría es: ¿qué pasa si hoy el TIMEC se disuelve? ¿Qué pasaría con México y cómo nos vamos a preparar ante una eventualidad que es remota quizá, pero que si sucede hoy, cómo dejaríamos de depender de algo tan relevante, tan importante, y qué pasaría, hacia dónde volveríamos a ver? Gracias. Gracias, Marco. Qué interesante planteamiento. Yo creo que si estuviéramos preparados todos, tanto emocionalmente, psicológicamente, financieramente, para los escenarios más adversos, definitivamente tenemos una condición mucho más efectiva para enfrentar los tiempos de bonanza y las oportunidades, y eso hasta a nivel personal, ¿no? Si no tienes un ahorrito para emergencias de que te quedes sin chamba o la empresa se quede sin chamba, pues la realidad es que te vas a la bancarrota y tienes muchas dificultades. Gracias. Pues a manera de cierre, agradeciéndoles a todos, nada más me gustaría, en su perspectiva, ¿cuál sería el reto más relevante que tiene su empresa? El reto más relevante que tiene el sector
que ustedes representan, que finalmente es el de moldes, troqueles y herramientales, y qué reto tiene nuestro país, ¿no? Y finalmente cerrar, ¿qué recomiendan ustedes a los que hoy nos escuchan para enfrentar estos retos? Yo quiero terminar, diciendo primero, como mexicanos tenemos que confiar en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, hay que intentar que los que tienen la oportunidad desarrollar al vecino de al lado, que aunque sea un taller muy pequeño, una empresa muy pequeño, darle la oportunidad que empiece a desarrollarse para que nosotros mismos generemos el valor que se requiere como empresas. Ahora sí ya entiendo en fondo como retos. Yo veo retos en el sector nos hace falta mucha tecnología, poder desarrollar herramienta o maquinaria actualizada, porque en México sí tenemos maquinaria CNC, pero no está actualizada, lo que genera que también tengamos más tiempos de maquinado que se están cobrando en vez de lo que se debería, o de lo que están cobrando en otros países del mundo. Y eso yo lo veo como un reto principal, sin considerar lo que viene siendo el capital de trabajo, y que ahorita con la pandemia sí las empresas, algunas que yo he platicado, están sufriendo con poco capital de trabajo, y lo que está dificultando un poco la solvencia de la empresa o poder invertir de una manera que ya se tenía prevista de crecimiento antes de la pandemia, pero ahorita estamos otra vez empezando casi desde cero en volver a generar recursos, en volver a tener el capital que se requiere para lograr lo que se tenía previsto. Y ya por último, como cierre pues vamos a desarrollar lo que nos corresponde e intentar que todo el valor agregado se quede en nuestra gente, como menciona Marco, en los recién egresados, cómo lograr que ellos entren a nuestro mercado y vean que es un mercado que no solamente genera ingresos económicos altos, sino también que genera mucho aprendizaje y tecnología que como empresas mexicanas y como país requerimos. Gracias. Gracias, Juan. En mi caso, lo que nos pasó es, yo creo que el gran reto, ahorita que regresamos de post-COVID, se vino y creció nuestros actuales clientes. Tengo 2 clientes que me llenaron mis máquinas. Gracias a Dios dices, qué bueno, pero yo lo resumiría en crecer o morir. Si yo me quedara, bueno, es una época se viene una recesión, me quedo con esos 2 clientes, me quedo con mis máquinas y hasta ahí, pues me puede pasar que esos clientes, cuando me dejen de comprar, me quedé sin chamba. Entonces, ahorita es buen momento. O sea, yo lo vería, como dice Marco, buscar esa alianza de quién te pueda apoyar a atender a esos nuevos clientes. A lo mejor no comprar otra máquina, sino con otros clientes, o a lo mejor y sí, sabes que de esa utilidad que tienes, buscar un plan donde financieramente no te ahorques, pero adquirir esa maquinaria, aumentar tu capacidad para atraer esos nuevos clientes. El que pulvericemos, o sea, el que diversifiquemos el tema de nuestra cartera de clientes y que no caigamos, porque puede ser que ese cliente te deje de comprar, y ahí es donde, si solo tienes ahora sí que los huevos de la canasta en una canasta, ahí nos cuesta trabajo. Yo creo que un reto para lo que es el país es el desarrollar ese personal capacitado que pueda operar esos talleres y podamos como México dar una mejor calidad en productos. Gracias, Sergio. Gracias. Yo igual el reto lo sigo viendo en transformar, las empresas se van a tener que transformar en un aula. ¿Sí? Y yo creo que es el principal reto. Para todos nosotros es un choque generacional, y creo que para hacerlo, el reto como industria es crear esa historia del Steve Jobs de la manufactura, un tipo Esteban Chambas, que les haga saber lo padre que es esto de la manufactura, lo atractivo que es, la cantidad de disciplinas que hay involucradas. Hay estadística, hay física, hay mecánica, hay sistemas de información, administración de proyectos. Creo que el reto es vender la historia de nuestra industria como una industria de éxito atractiva, y transformar a la empresa en un aula de capacitación y de formación para los nuevos y los no tan nuevos, ¿sí? Y como recomendaciones, no dejen de prepararse. Hay gente que está publicando que las universidades, que el aprendizaje. Yo, si les doy un consejo, es pónganse el reto de un libro al mes. Al principio que no les importe lo que sea, pero
la lectura es una manera de entrar al cerebro de muchas personas que les van a traer un atractivo y aparte les van a ayudar a saber a dónde irse, ¿sí? Independientemente de manufactura o no manufactura, como recomendación, la preparación continua no tiene que ser cara, no tiene que ser los diplomados de X mil dólares. Lean un libro al mes y les garantizo que al cabo de un año y medio van a poder entender, van a tener una visión increíblemente más amplia de lo que sea que hagan hoy y que seguramente les va a traer mucho éxito. Y mañana está un taller a las 12 que voy a dar que puede contribuir a eso, así que si quieren ir, vayan. Bien. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues vamos a tomar un par de preguntas. Si nos ayudan, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Ortiz, directora de la revista Vanguardia Industrial. Pues antes que nada quiero felicitar pues al nuevo presidente, que bueno, como le decía en fuera del aire, toma un reto muy grande porque el ingeniero Medrano pues ha dejado ya un camino. En este sentido, yo le preguntaría, ¿qué vas a hacer para cambiar esta situación de la industria, para que avance más, para que se desarrolle más? La Secretaría de Economía está por sacar un documento que es la política industrial. Viene un documento en breve, hay reuniones en privado. ¿Qué le dices a la Secretaría de Economía sobre una industria que es nodal para el desarrollo de la industria manufacturera? Y pasando a lo del TEMEC, con esto de la regla de origen de la industria automotriz, entiendo, la industria de moldes y troqueles va a fabricar más. ¿Cuál es la proyección y cómo le están haciendo o trabajando con la industria automotriz para incrementar esa regla de origen que ha sido tan polémica, pero que a final de cuentas lo vemos como una oportunidad y como un reto en la industria manufacturera? Gracias. Gracias. Como mesa directiva entrante, tenemos varias propuestas que llevamos ya trabajando desde hace un año con ellas en torno a cómo tenemos que hacer para seguir desarrollando esta industria. Y no solo por el legado que nos deja aquí Eduardo, pero, por ejemplo, tenemos faltante de técnicos a nivel nacional. Esa es una que ya se está trabajando con escuelas a nivel nacional de cómo lograr atraerlos a la industria, que es lo que ya mencionábamos. También tenemos un plan de trabajo de cómo vamos a traer o desarrollar tecnología en México que sea, por así decirlo, asequible para todas las empresas, hacer una forma en que todos los que quieran lograr un cambio de maquinaria, de más reciente modelo, poderles ofrecer un plan o alguna forma de que esto se logre. Y también tenemos lograr fortalezas de desarrollo para los empresarios y para los que ya estamos en la industria, como un plan de crecimiento para los mismos, en el que abramos el panorama, lo que ya mencionábamos, de poder lograr joint ventures con empresas y que no sea nada más invertir por invertir, cuando al final puedes abrir, a lo mejor nomás estás trabajando un turno y puedes abrir un tercer turno, pero si trabajas, como ya mencionaba también Marco, si tienes tú 20 máquinas y tu compañero de al lado tiene otras 20, puedes trabajar en conjunto y funcionar como un estilo clúster que te da la capacidad y te da la oferta productiva de lograr atender lo que el mercado está requiriendo. La verdad sí se requiere mucho, es un esfuerzo muy grande que vamos a tener que hacer porque la industria metalmecánica es la más importante en México y no nada más por el automotriz, sino también ya entra la industria aeroespacial, la industria médica. Entonces son muchas variables y muchas vertientes que como empresas, como empresarios y como asociación vamos a atender en pro de México, en pro de los asociados y de los que ya se están yendo, la nueva generación que viene atrás de nosotros. ¿Del TEMEC? ¿Te toca? Y bueno, yo creo que en parte del TEMEC, cómo aprovecharlo, traemos también en el buscar generar esas vinculaciones con los talleres nacionales, ir con esas empresas,
compradoras de tecnología, de herramientales, y ofrecerles ¿sabes qué? México hace moldes y moldes de calidad. Y entonces crear esa vinculación entre los talleres nacionales y para acercarlos con estas compradoras y que ese capital, ese recurso se dé aquí en México y se fabriquen moldes aquí en México. Muy bien, pues cerraríamos aquí nuestra panel como conferencia magistral. Agradecerles a Marco Bueno, a Sergio Calderón y al presidente nacional de la Asociación Mexicana de Manufactura Moldes Troqueles, Juan Benavente. Gracias por compartir esto y sobre todo a ustedes que nos han compartido este tiempo durante su estancia en Expomac. Gracias y que tengan buen provecho.